todos, ¿vale? Y así para que no haya interferencia ninguna, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias. Adelante. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Mi nombre es Mar Barbero y soy la directora de la Federación Española de Daño Cerebral y me gustaría en primer lugar agradecer por la organización del encuentro a Vida Farma y por su participación al Consejo General de Farmacéuticos de España del Real Patronato sobre Discapacidad, que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a la Asociación Española de Vacunología y a los más de 100 personas inscritas desde Argentina, Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos, Bélgica y de España. A esta jornada formativa sobre vacunas COVID-19, escenario actual de la vacunación frente al COVID-19 y sus repercusiones en el colectivo de las personas con daño cerebral. El daño cerebral llega de manera repentina e imprevista y cambia por completo la vida de las personas y de sus familias. Sus secuelas provocan alteraciones físicas, cognitivas y emocionales, y es una de las discapacidades emergentes con mayor incidencia en nuestro país. Casi medio millón de personas tiene daño cerebral causado casi un 80% por ictus y el 22% restante por traumatismos craneales por accidentes de tráfico, por accidentes laborales, por tumores cerebrales o anoxias, entre otras causas. Y como consecuencia tienen daño cerebral y cursan discapacidad en casi un 90%. La Federación Española de Daño Cerebral representa desde hace más de 25 años y dinamiza el movimiento asociativo organizado de personas con daño cerebral y sus familias. Hay más de 11.000 socios en España, entre federaciones, asociaciones, federaciones autonómicas, fundaciones de investigación y fundaciones tutelares. El confinamiento y la desescalada y a partir de la nueva normalidad de agosto de 2020, pues se ha notado que el colectivo tiene un gran desgaste físico y emocional y que ha tenido un gran retroceso en su autonomía de las personas con daño cerebral. Ha habido mucho miedo al contagio y los profesionales pues han tenido que adaptarse y se han tenido que llevar a cabo pues medidas para evitar contagios y poner medidas de protección. Aquí pues se han visto que las personas que se incorporaban, casi 100.000 nuevas cada año con daño cerebral, pues tenían secuelas más graves por las altas precipitadas, que había hospitales saturados y tardanza de acudir a centros hospitalarios en situación de urgencias. Había hospitales a medio gas por el tema del confinamiento, el tema del COVID, pero con la vacunación surge una gran esperanza, ¿no? El derecho a la salud y al bienestar pues estamos viendo que está a merced de las decisiones de otros, ¿no? Por el tema del aprovisionamiento de vacunas, de los suministros, y hay una gran desinformación en nuestro colectivo. Y no se ha tenido muy en cuenta las necesidades y las dificultades de movilidad de las personas dependientes ni sus cuidadores principales. También desconocemos mucho la conexión entre las vacunas y la historia clínica de las personas con daño cerebral. Pero hoy, en esta situación, en el daño cerebral, la mayoría de las personas de las residencias están ya vacunadas y los profesionales. Se han iniciado procesos previos a la vacunación en centros concertados y públicos y se está priorizando estos centros concertados y públicos frente a las asociaciones. Pero estamos convencidos de que la vacuna va a permitir recuperar la necesaria atención presencial de las personas con daño cerebral. Y para aportar sobre estas repercusiones de este escenario de vacunación, vamos a escuchar una mesa institucional de bienvenida de lujo, compuesta por don Luciano Fernández Pintor, presidente de la Federación Española de Daño Cerebral, por don Luis Francisco Ortega Medina, secretario del Consejo Rector de Vida Farma, por doña Natividad Calvente Estafe, directora de Innovación y Formación del Consejo General de Colegio Oficial de Farmacéuticos, y doña María Teresa Fernández Campillo, consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Luego, sobre las 7 menos 10, tendremos una ponencia central sobre el escenario actual de la vacunación frente al COVID-19, las repercusiones en el colectivo de las personas representadas por FEDACE.
a cargo de doña Rosario Cáceres Fernández Bolaños, que es farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y vocal de la Asociación Española de Vacunología. Y después tendremos un testimonio de doña María Jesús Lajes Fernández y de la Asociación Alento Pontevedra, y acompañada del director Gonzalo Miravilar, director gerente de Alento Pontevedra. Y ya pues finalizaremos con unas preguntas si surge, porque toda esta ponencia está realizada con las inquietudes y todas las dudas que ha surgido en el colectivo. Y ya sin más, pasamos a don Luciano Fernández Pintor, director de la Federación Española de Daño Cerebral. Cuando quieras, Luciano. Pues muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar agradecer a mis compañeros de mesa, agradecer a Vidafarma, al Consejo General de Colegios de Oficiales Farmacéuticos, obviamente al Real Patronato. Gracias, Luis, gracias, Natividad, gracias, Maite, y por supuesto a la ponente, gracias, Rosario, por pensar en FEDACE y por darnos la voz y poder participar, poder exponer nuestras inquietudes. Yo voy a ser muy breve. Creo que para analizar los efectos que la vacunación ha tenido en el colectivo del daño cerebral, pues debemos antes de nada, creo que identificar varios conceptos. En primer lugar, el ámbito, ¿no? Nosotros somos y representamos, como decía Mar, al colectivo de personas con daño cerebral y sus familias. Somos, por utilizar una terminología sanitaria, sociedad de pacientes, aunque la palabra pacientes no es una palabra que me guste mucho, yo prefiero hablar de personas y no de pacientes. Por tanto, no tenemos ni formulamos opiniones clínicas, porque no lo somos, ¿no? Somos destinatarios de planes sanitarios, en este caso de un plan de vacunación, que por otra parte pues no ha sido compartido con nosotros, ni se nos ha pedido opinión. Tampoco tengo claro si hubiese sido necesario que se nos pidiese opinión. Pero digamos que todas las opiniones que yo pueda verter tienen que ver precisamente en ese ámbito, como destinatarios finales de ese plan de vacunación. Otro concepto que creo que es interesante destacar es el escenario territorial. Nosotros, como colectivo, como el resto de la ciudadanía, pues hemos visto como un plan nacional que supuestamente debiera ser uniforme y aplicable y replicable en todo el Estado, iba teniendo y va teniendo modificaciones y particularidades de aplicación en los distintos territorios. Yo diría más que ha habido y está habiendo diferencias de interpretación en las distintas áreas sanitarias o zonas de salud, o como se denomine en las distintas comunidades autónomas. Y con esto que nadie entienda que es mi intención, pues ni poner en duda ni hacer una crítica del Estado de las autonomías. Simplemente constato un hecho que de alguna forma influye y de manera importante en los resultados del colectivo al que representamos, ¿no? Hay un tercer concepto que me gustaría poner sobre la mesa, que es el entorno social y personal de las personas con daño cerebral. En general, no solamente las que estén o puedan estar apoyadas por las organizaciones de FEDACE, sino por todas las personas con daño cerebral de nuestro país. En el colectivo del daño cerebral existe una situación de dependencia muy elevada, como todos sabemos. Y como es conocido de todos, el daño cerebral pues cursa con una gran pluripatología que obviamente nos acaba conduciendo a ese elevado nivel de dependencia. Esta razón hace que sea tan importante y que nosotros le demos tanta importancia y tanto valor a los cuidadores informales, a las cuidadoras, a nuestras madres, esposas, hijas, hermanas, etcétera, que junto con las personas con daño cerebral forman un todo, forman una unidad indivisible. Nosotros nunca hablamos de personas con daño cerebral, o casi nunca, hablamos de familias con daño cerebral, precisamente por ese todo, por esa unidad que conforman tanto las personas con daño cerebral como sus familias. Entonces, estos serían los tres parámetros que a mí me gustaría poner sobre la mesa para dar una opinión.
como decía antes, desde el ámbito que nosotros defendemos, el ámbito de sociedades de pacientes, de personas afectadas. En el inicio del proceso de vacunación se dio preferencia al colectivo institucionalizado, obviamente en residencias, y hasta ahí, pues obviamente nada que objetar. A fin de cuentas, pues por desgracia fueron nuestros abuelos, nuestras abuelas las que nos dejaron, ¿no? De hecho, fueron objeto del plan tanto las personas residentes como el personal de las residencias, como un todo. No se entendía, nadie entendía que se inmunizara a una parte y se dejara a la otra, porque todos los dos colectivos, los trabajadores, los técnicos y las personas residentes, formaban ese todo. Obviamente, en ese ámbito residencial, el papel de los cuidadores, de las cuidadoras informales, está asumida por el equipo técnico y las familias estaban alejadas de ese ámbito. De hecho, pues no podían visitar a sus familiares, no podían acercarse a las residencias ni demás. ¿Qué ocurre cuando, bueno, pues pasamos esa pantalla, cuando pasamos al siguiente nivel? Y no voy a entrar a valorar cuáles fueron los siguientes colectivos en prioridad, porque nosotros, bueno, podíamos opinar sobre las prioridades, pero aceptamos que las prioridades que están establecidas por el plan, por nuestros gestores sanitarios y, por ende, por nuestro gobierno, pues es el más razonable, ¿no? Podemos opinar al respecto, pero tenemos que asumir que nuestros gobernantes pues, hacen las cosas bien. En principio, cuando nos toca al colectivo de daño cerebral, priorizamos fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras sociosanitarios, en aquellas que prestan sus servicios pues, en centros de atención diurna terapéutica y demás, y a personas dependientes de grado 3. Ocurre que obviamente a esos recursos de atención diurna terapéutica, centros de rehabilitación, educativos o cualquier otro recurso de atención a la dependencia, obviamente están esas personas, trabajadores y trabajadoras, acuden esas personas con daño cerebral, con discapacidad de ese grado 3, pero también acuden otras personas con otro grado de dependencia y que no han sido priorizados. Pero es que además esas personas que van a esos centros vuelven todos los días a sus casas y continúan siendo atendidas por sus familias, continúan siendo atendidas por esas cuidadoras informales, en muchas ocasiones por las únicas cuidadoras que tienen, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si con el ámbito residencial hemos hecho una burbuja en ese ámbito, ¿por qué no hemos hecho esa misma burbuja en la siguiente fase? ¿Por qué no hemos atacado el problema en las tres patas que tiene? Personas con daño cerebral, trabajadores y profesionales y cuidadores informales. Porque al final el no hacerlo, el no haberlo hecho, ha supuesto y ha puesto en grave riesgo y en peligro tanto a las familias como a las personas con daño cerebral. Y esta situación, pues a día de hoy no se ha resuelto. Bien es cierto. ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo muchas cuidadoras que no han entrado en los grupos de prioridad por su edad y que siguen atendiendo a las personas con daño cerebral en sus domicilios. Mientras esto no se resuelva, pues seguimos teniendo esa vulnerabilidad y las personas con daño cerebral y las familias que las atienden van a seguir siendo vulnerables. Ahora mismo, ¿qué ocurre? No vamos a modificar, ni pretendemos ya que se modifique todo esto, porque en esta situación, llegado a esta situación, probablemente fuese mucho peor los cambios. Lo que sí tenemos que sacar una lección aprendida. Cuando hablamos de daño cerebral, tenemos que entender lo que comentábamos. Tanto las personas como su familia es un ente, es un objeto, debe ser objeto específico completo. No podemos separar a las personas con daño cerebral de sus familias, fundamentalmente de sus cuidadoras. Y si algo he hecho en falta y si algo, entre comillas, critico, es que no se haya tenido en cuenta precisamente a esas cuidadoras informales que son las que están llevando el peso de los cuidados de las personas con daño cerebral. Pues ya hasta aquí, pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luciano. Ahora, don Luis Francisco Ortega Medina, secretario del Consejo Rector de Vidafarma. Cuando quieras, Luis Francisco. Sí, ¿no? Sí. Se oye, ¿verdad? Vale.
Pues nada, en primer lugar, quiero dar las gracias, muchas gracias y buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar mi intervención, bueno, voy a ser muy breve, pero me gustaría comenzar mi intervención dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia de todos los participantes que habéis comentado que están conectados y los invitados que nos están acompañando esta tarde. Es un placer celebrar una nueva jornada formativa sobre las vacunas frente a la COVID-19 y en esta ocasión junto a la Federación Española de Daño Cerebral, con quienes tenemos, como sabéis, una estrecha relación desde hace ya varios años. Quiero aprovechar esta ocasión para poner en valor la labor de su presidente, don Luciano, y de su directora, doña Mar Barbero, así como su implicación y su disposición para hacer posible este encuentro en torno a un tema que nos preocupa a todos y nos concierne de manera directa, la vacunación frente a la COVID en pacientes que padecen daño cerebral. Para inaugurar esta jornada agradezco especialmente la presencia, como habéis comentado ya, que está con nosotros doña María Teresa Fernández, consejera técnica del Real Patronato sobre discapacidad, quien seguro que desde su ámbito de responsabilidad pues también nos aportará información interesante sobre la marcha de la vacunación y las consecuencias que la crisis sanitaria está causando en este colectivo. También agradezco que esté con nosotros, en este caso, hoy, en representación de todos los farmacéuticos, la directora de Innovación y Formación del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, doña Natividad Calvente, al tratarse, evidentemente, de un encuentro en el cual queremos poner en valor el papel fundamental que ha desempeñado en esta crisis y continúa desempeñando el farmacéutico, una vez más, como agente sanitario más cercano a la población y como promotores y educadores en salud. Para ello, tenemos el honor de contar esta tarde, de nuevo, también con una especialista, gran comunicadora y conocedora de todo este tema, que es doña Rosario Cáceres, compañera farmacéutica, miembro de la Sociedad Española de Vacunología, quien estoy seguro despejará muchas dudas e interrogantes sobre la vacunación y además expondrá los últimos avances, los últimos antes de que lleguen los siguientes, pero bueno, los últimos por ahora, avances en vacunología anti-COVID y su importancia como herramienta de prevención necesaria. Todos somos conscientes de que es un tema cambiante, es un tema que, bueno, si seguimos los medios de comunicación, pues vemos que quizás se está popularizando demasiado la ciencia, pero bueno, la ciencia farmacéutica, pero todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo... Pero evidentemente es un tema cambiante a causa de quizás del aprendizaje conjunto que estamos viviendo día a día, puesto que se trata de una herramienta terapéutica nueva y que evidentemente pues van apareciendo desde nuevas vacunas hasta nuevos, por desgracia también, nuevos efectos secundarios a los que quizás en algún momento pues se le dé más relevancia de la que se debería, pero bueno, yo creo que todo eso corresponde a Rosario Cáceres explicarnos todo este tema. Somos conscientes de la preocupación que existe actualmente en la sociedad y sobre todo en los grupos de colectivos de pacientes vulnerables frente a la COVID especialmente. Por ello, desde Vidafarma, que pues no sé si todos lo sabréis, me imagino, pero bueno, por si alguien no lo sabe, diré que es una cooperativa, la segunda cooperativa farmacéutica española, que es la empresa que se encarga de distribuir y gestionar todos los medicamentos desde los laboratorios hacia las farmacias, hacia las 22.000 farmacias que existen en España. Y entonces, desde Vidafarma y junto a nuestras farmacias socias, pues tenemos la obligación y el deber de aportar nuestro granito de arena, ofreciendo información de rigor en torno a la vacunación contra el coronavirus. Consideramos que es parte de nuestra responsabilidad social como cooperativa y como farmacéuticos, actuar como educadores y como promotores en salud. La misión y visión de la farmacia tras esta pandemia está orientada más que nunca en dar respuesta a las necesidades de los pacientes, ofreciéndoles una atención integral y garantizándoles la asistencia de calidad y de protección que necesitan, en especial, como digo, los grupos de pacientes más vulnerables. Esperamos, en fin, que esta jornada contribuya de forma especial en la tarea de informar, concienciar y transmitiros seguridad y confianza, porque los pacientes sois siempre el eslabón principal para que todo el esfuerzo y todo el trabajo realizado
por los que formamos parte, por todos los colectivos que formamos parte del Sistema Nacional de Salud, pues merezca la pena. Y finalizo expresando en nombre de VidaPharma nuestra admiración por todas las entidades del movimiento asociativo que están integradas en FEDACE, quienes trabajan constantemente para mejorar la calidad de vida de los pacientes y le dan voz a este colectivo que está padeciendo muchas de las repercusiones negativas, como ya ha comentado vuestro presidente, y que trae consigo, que vienen como consecuencia de la actual crisis sanitaria. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a pasar a doña Natividad Alvente, directora de Innovación y Formación del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Cuando quieras, Nati. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores y a los promotores de este webinar que hayan contado con nosotros para la participación en esta jornada tan interesante y tan importante en estos momentos, porque no tenemos que olvidar que, bueno, en la campaña de vacunación de COVID es el reto sanitario, yo creo que uno de los retos sanitarios más importantes ante los que nos encontramos tanto los profesionales sanitarios como toda la ciudadanía en estos momentos. Y quizás es el reto más importante y el más urgente que tenemos. Quiero decir de la profesión farmacéutica que ha estado en primera línea desde todas las modalidades de los ejercicios profesionales que tenemos los farmacéuticos durante toda la pandemia de la COVID. Y este trabajo que se ha hecho siempre para, por y con los pacientes, porque nuestra razón de ser y nuestra inquietud profesional siempre va ligado al cuidado de la salud de nuestros pacientes y de la ciudadanía, como no puede ser de otra manera. La verdad que el reto de la vacunación, el ejercicio profesional de los farmacéuticos ha sido múltiple y variado. Hemos trabajado desde la parte de salud pública al inicio con todos nuestros farmacéuticos que se dedican a las tareas epidemiológicas y a los farmacéuticos que también se dedican al trabajo en microbiología. Esos farmacéuticos que también están trabajando en el ámbito de la investigación, tanto básica como clínica, que han hecho posible un desarrollo más rápido de la vacuna, y aquellos que trabajan tanto en la academia como en la industria farmacéutica para desarrollar esos programas de vacunación, esos farmacéuticos que también trabajan en la fabricación de estas vacunas. Ya pasamos más al plano asistencial con los farmacéuticos tanto hospitalarios como la atención primaria y como los comunitarios, con un rol importantísimo también en la vacunación frente a la COVID, y, como no, aquellos profesionales que trabajan en la distribución y que han facilitado desde el inicio esa disponibilidad de vacunas en los sitios a veces y que siguen trabajando, claro, lógicamente, desde el inicio de la vacunación para que sea posible esa vacunación rápida, ¿no? El ejercicio profesional farmacéutico ha cubierto, yo creo que con creces, el ámbito de la vacunación de COVID. También la organización farmacéutica colegial, desde el Consejo y desde los colegios de farmacéuticos y de los consejos autonómicos, estamos trabajando intensamente con las autoridades sanitarias para poder realizar estas estrategias de vacunación de una manera rápida y de una manera efectiva. La organización farmacéutica colegial ha puesto a disposición de todas las autoridades sanitarias todos los recursos que tenemos dentro de nuestra organización, tanto para esas labores de educación sanitaria, de recomendación sanitaria, esas labores de adherencia a la vacunación tan importantes para administrar esa segunda dosis, esas labores que estamos realizando ahora mismo también de farmacovigilancia en cuanto a las reacciones adversas, que también se están viendo ahora que son muy importantes. Hemos puesto esos recursos a disposición de las autoridades sanitarias y también en otros que ellos estimen para agilizar y para tener y que tengan disponibles otros profesionales sanitarios en materia de vacunación en lo que consideren ellos necesario en esos planes de salud pública. Esas 22.000 farmacias, esos 54.000 farmacéuticos que podrían hacer una labor muy importante en la agilización de esta vacunación.
Y como quiero también ser breve con vosotros, que a veces nos habéis pedido que seamos breves para desde luego ir al grueso de la ponencia, solo recordar desde la Organización Farmacéutica Colegial la importancia de la vacunación y la necesidad de la vacunación para la protección no solamente de la persona individualmente, sino de todo el colectivo y de toda la ciudadanía para llegar a esa inmunidad de rebaño que tanto se habla en los medios. Y desde luego también recordar a los pacientes y a toda la sociedad que no hay mejor antídoto contra el virus que la responsabilidad individual. Es importante seguir con esas medidas, las 6 M's, de manos, mascarillas, distancia de seguridad. Eso debe continuar porque además de la vacunación debemos seguir teniendo y manteniendo esas recomendaciones sanitarias que van a asegurar que de alguna manera esperemos que en un corto plazo de tiempo combatamos esta pandemia. Muchas gracias. Qué pena el poco tiempo. Muchas gracias, Nati. Pasamos a doña María Teresa Fernández Campillo, consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Maite, hola, creo que estabas tardes. conectada. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación para estar con vosotros hoy, tanto con Vidafarma, con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y con mis compañeros de viaje FEDACE y la Federación Española de Daño Cerebral. Para el Real Patronato sobre Discapacidad, la verdad es un lujo compartir siempre estas experiencias porque nos invitan a estar presentes en actividades que forman parte de nuestro ADN. Los objetivos estratégicos del Real Patronato sobre Discapacidad, como un organismo que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, son precisamente estos los que estamos haciendo esta tarde. Nos dedicamos a formar, a informar y a concienciar. Y sobre todo nos dedicamos a tejer esas redes necesarias de colaboración público-privada, de cooperación institucional, de coordinación entre administraciones, de trabajo conjunto, sobre todo asociativo del ámbito que nosotros representamos en la discapacidad, y por ello creo que esta jornada, bueno, pues es un placer compartirla con todos estos actores que creo que nos une un tema muy importante. Lo he pensado mucho en este tiempo y me alegro mucho poder compartirlo con el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Durante todo este tiempo me ha llamado mucho la atención la necesidad de reivindicar su papel como servicio público de las farmacias. Siempre me ha parecido curioso porque los que trabajamos en la administración pública creo que sentimos especial orgullo con ese tema del servicio público y me encanta ver cómo, bueno, pues otras organizaciones, otras instituciones, otros colegios reivindican también esa bandera del servicio público, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí además aprovechar la ocasión para dar mi enhorabuena. Como servicio público es el que hace sin duda Vidafarma y como servicio público sin duda es el que hace nuestro potente tejido asociativo, que en este caso está perfectamente representado por la Federación Española de Daño Cerebral. Efectivamente, comentaba Luis un poco cómo se había vivido, ¿no? que yo comentaría cómo se había vivido esta situación sanitaria provocada por la COVID en este ámbito de la discapacidad. Bueno, pues yo creo que como en casi todos los sectores de la sociedad ha venido a tensionar, ¿no? A ponernos un poco a prueba respecto a qué sociedad somos. Y en el ámbito de la discapacidad y con el colectivo de las personas con discapacidad creo que se ha puesto de manifiesto que se han vivido momentos duros, momentos tensos y que, bueno, pues ha sufrido, por así decirlo, ¿no? El colectivo de las personas con discapacidad en esta situación. Por muchas razones, yo creo que todos, bueno, pues tenemos muy fresco en la memoria todo lo que ha pasado y vemos, por ejemplo, cómo ha sido fundamental el acceso a la información, y a una información inmediata, además, y una información muy importante y una información que era vital para nosotros. Bueno, pues pensemos en todas esas personas que pueden tener dificultad en la comunicación y hagamos un análisis de si toda la información que se ha generado ha llegado en igualdad de condiciones o hemos tenido todos las mismas oportunidades para tener acceso a esta información. Eso, por ejemplo, ha sido un tema muy importante en el colectivo de las personas con discapacidad, cómo se ha accedido a esa información. Cosa que ocurre también en esta situación, ¿no? En la situación cambiante de la que hablaba
de la que hablabais anteriormente, de esta situación que cada día nos ofrece datos nuevos, nos genera incertidumbres. Bueno, creo que hay que tener muy presente a las personas con discapacidad, a las personas que necesitan otros apoyos, el subtitulado, la audiodescripción, la lectura fácil, el lenguaje claro. Creo que en este contexto de la vacunación y de la organización hay que tener muy presente el cómo se informa y el no abandonar a ningún colectivo de la sociedad en esa información. Respecto a cómo afrontamos, ¿no? O cómo creemos que se debe afrontar la vacunación o este periodo en el que vivimos respecto a las personas con discapacidad, bueno, yo siempre digo, nosotros siempre trabajamos y todos trabajamos codo a codo por un modelo centrado en la persona y es el momento de ponerlo en práctica. Creo que también en esta tarea que nos ocupa ahora es fundamental hablar de la persona, pero como decía Luciano, no solo de la persona con daño cerebral. La persona con daño cerebral le acompaña todo un universo, ¿no? Toda una familia. Los cuidadores, no solo desde el ámbito familiar, sino también desde el ámbito profesional. Bueno, pues creo que cualquier iniciativa, cualquier medida, cualquier actuación que se ponga en marcha debe partir de la persona. Y de la persona no solo con sus afectaciones de las que hablaba, físicas, emocionales o cognitivas, sino también desde ese aspecto social de personas que quizá necesitan un mayor cuidado, personas que posiblemente vivan de una manera distinta esta situación de aislamiento o incluso de la responsabilidad individual de la que hablaba antes Natividad. Es decir, creo que hay que tener en cuenta a la persona, pero no únicamente los condicionantes físicos o cognitivos o emocionales, sino todo aquello que rodea a la persona. Yo creo que ese es el criterio con más sentido común, ¿no? para trabajar en el tema de la vacunación. Creo que es muy importante no perder de vista la realidad personal, social, familiar y laboral de las personas con discapacidad en este nuevo reto ante el que nos pone la situación sanitaria provocada por la COVID, que no es otra que la vacunación y la progresiva normalización. Bueno, por nuestra parte, como no puede ser de otra manera, tender la mano a todas las organizaciones, instituciones, entidades, todas las personas que nos están escuchando, a las que agradezco la participación, tender la mano y decir que el Real Patronato sobre Discapacidad es un servicio público que está al servicio de toda la ciudadanía y que estamos encantados de participar, colaborar y estar donde vosotros queréis que estemos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por cerrar esta mesa inaugural institucional de bienvenida de la jornada formativa sobre vacunas. Y es importante lo que has comentado de humanizar y generar aliados y tener la suerte de contar con un colectivo farmacéutico como el que contamos en España. Y para continuar con la jornada, la ponencia central sobre el escenario actual de la vacunación frente al COVID-19, la repercusión en el colectivo de las personas representadas por FEDACE, o sea, las personas con daño cerebral y sus familias. Vamos a tener el lujo de escuchar a doña Rosario Cáceres Fernández Bolaños, farmacéutica de Consejo Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y vocal de la Asociación Española de Vacunología. Cuando quiera, Rosario, no sé si vas a conectar alguna presentación. Pues sí, buenas tardes a todos. Espero que me estéis escuchando bien. Voy a compartir mi presentación, que espero que sea breve para que tengamos tiempo para las dudas y todo lo que queráis preguntar. Y bueno, aunque sí que es verdad que hemos introducido dentro de la presentación todas las consultas que nos habéis hecho llegar desde la asociación. Bueno, pues lo que vamos a ver en este pequeño ratito es que las vacunas, ¿por qué decimos que las vacunas dentro de los grupos de medicamentos son eficaces y son seguras, incluso en estos tiempos en los que estamos con tanta
con tanta lluvia de información y tanta, como habéis comentado, reacciones adversas que se cantan como goles y tantos focos de información en todo el tema negativo de las vacunas, pero ahora lo vamos a enfocar desde un punto de vista racional y científico. Vamos a ver estas vacunas en concreto frente al COVID, si realmente se han hecho demasiado rápido, si son nuevas, cuál elegimos, si producen ADN, si modifican nuestro ADN, si pueden producir COVID, esa consulta frecuente en las farmacias de es que mi padre está delicado, tiene las defensas un poco bajas o está con tratamiento inmunosupresor, me da miedo que se vacune, si le va a hacer daño la vacuna. Cuáles son las reacciones adversas, si es mejor pasar la enfermedad o vacunarse, cuánto dura la inmunidad. Y luego veremos un poco unas nociones del plan de vacunación, que como también habéis comentado, es un asunto dinámico que va constantemente modificándose. Pero como ha dicho Nati, pues tenéis a vuestros farmacéuticos comunitarios en las farmacias, que son los expertos en el medicamento, los sanitarios expertos en el medicamento y las vacunas como medicamentos que son, pues os pueden aclarar cualquier tipo de duda. Ya habéis visto durante la pandemia que cuando todo estaba cerrado, la cruz de la farmacia siempre estaba encendida, la cruz de la farmacia no se apaga. Y allí los tendréis y nos tendréis, por supuesto, a vuestra disposición, como siempre, acompañándonos en vuestra experiencia con los medicamentos y en este caso con las vacunas, que como ya hemos dicho, pues también son medicamentos. Así que, bueno, tenéis una página por si os interesa, tenéis curiosidad, muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, donde en tiempo real podéis ver cuántas vacunas hay en desarrollo y en qué nivel de desarrollo están. Veréis que hay más de 250 vacunas en desarrollo, unas están en fase clínica, otras en fase preclínica, las distintas plataformas, que es eso cuando escuchamos ARN mensajero, vector viral, virus atenuado, esos son las distintas plataformas, los distintos mecanismos de acción y fabricación de las vacunas. Y ahí, pues, entre esas está la española, que es una de las dudas que nos habéis preguntado y ahora mencionaremos. Las vacunas son apasionantes, tienen un recorrido y un dinamismo científico y ético precioso, porque además son los únicos medicamentos solidarios que existen, porque no solamente protegen a la persona que se vacuna, sino que además vacunándonos nosotros protegemos a la comunidad, con esto que conocemos como inmunidad de grupo, de forma que en una clase de 25 niños, si hay un niño que está recibiendo, por ejemplo, quimioterapia o está inmunodeprimido y no se puede poner determinadas vacunas, que son las vacunas de virus vivos atenuados, como puede ser sarampión, como puede ser varicela, si el resto de sus compañeros sanos están vacunados, ese niño puede asistir a clase porque el resto de compañeros ejercen como una pantalla, como un paraguas de protección para que ese niño no contraiga esa enfermedad infecciosa y prevenible con vacunas. ¿Por qué decimos que las vacunas son eficaces y que son seguras? Bueno, que son eficaces no, que son súper eficaces. De hecho, en la historia de la ciencia y de la medicina, la única enfermedad que hemos sido capaces los humanos de eliminar de la faz terrestre, una enfermedad que causaba estragos, que no entendía de clases sociales, de sexo, de edad, que era la viruela, la hemos conseguido eliminar de la faz de la Tierra. Ya no hay nadie en el planeta que tenga viruela y lo hemos conseguido gracias a las vacunas. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenéis la gráfica, que aunque no entendamos mucho de estadística, pero esta gráfica nada más que hay que verla, la línea azul son los casos que había de polio en España, la polio que era como ahora estamos con la pandemia del COVID, pero mucho peor, porque afectaba a nuestros niños y nos daba miedo ir a las piscinas, nos daba miedo las reuniones comunitarias, porque la polio tenía unas complicaciones horribles, como era pues la minusvalía o los pulmones mecánicos, que había salas de hospital llenas de ellos y era devastadora.
Bueno, pues en 1963, fijaros que es cuando empieza la línea roja, se introduce la vacuna de la polio en España y fijaros cómo caen los casos de polio prácticamente hasta llegar a cero directamente en el primer año de introducción de la vacuna. Después hay unos pequeños repuntes porque bajan las coberturas, pero en el momento en que las coberturas vacunales empiezan a subir, la polio desaparece y ya no hay casos de polio en España. Prácticamente en el mundo ya no hay casos de polio, salvo en pocos casos en países donde por culpa de la pobreza y de la guerra no se puede vacunar. Pero estamos a punto de erradicar también la polio gracias a las vacunas. Y esta es nuestra gráfica de la vacuna del COVID. Fijaros, cuando se hace un ensayo clínico, se coge un número de personas y se hace un grupo que se llama grupo placebo y luego se hace otro grupo que es el grupo intervención. Al grupo placebo se le pincha algo que no es la vacuna que vamos a estudiar, puede ser bien otra vacuna o puede ser simplemente suero, y al grupo intervención se le pincha la vacuna que vamos a estudiar. Bueno, pues en esta gráfica podéis ver que los grises son el grupo placebo, el grupo que no está vacunado frente al COVID, y los celestes son el grupo de personas vacunadas con la vacuna de ARN mensajero. Y fijaros cómo va pasando el tiempo y empiezan a diagnosticarse casos y casos y casos de COVID en el grupo de los no vacunados, mientras que el grupo de los vacunados prácticamente no hay ningún caso de COVID. Pues esta gráfica tan bonita es la gráfica de nuestras vacunas de ARN mensajero que estamos utilizando ahora para luchar contra la pandemia y que gracias a ellas ya no hay casos de COVID en las residencias de ancianos. Pues aquí tenéis una niña con viruela, esto ya como hemos dicho no existe, y aquí tenéis los pulmones mecánicos de los que hemos hablado, una complicación de la polio. Gracias a la vacuna esto no existe, así que las vacunas no es que sean eficaces, que son súper eficaces y previenen enfermedades que pueden llegar a ser mortales, como pues en el caso del COVID. ¿Y por qué decimos que las vacunas son seguras? Dentro de los medicamentos, las vacunas son los medicamentos más seguros que hay. Bueno, hay que dejar claro que las vacunas son medicamentos y como tal no están exentos de reacciones adversas. Todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Si sois pacientes polimedicados, posiblemente algunos de vosotros habréis ya sufrido las reacciones adversas de algún medicamento. Una diarrea por un amoxicilina clavulánico, un dolor de estómago o incluso una úlcera por tomar demasiados antiinflamatorios. Pero hay reacciones adversas muchísimo más graves, como por ejemplo que se puede producir un colapso renal, fallo hepático, osteonecrosis de mandíbula, rotura del talón de Aquiles, y esto lo producen los medicamentos y en una mucha mayor incidencia de la probabilidad de que te ocurra con una vacuna. Es decir, que la vacuna sea segura no quiere decir que nunca jamás me vaya a pasar nada por vacunarme. Lo más probable es que sí nos pase. De hecho, hay determinadas reacciones adversas con las vacunas del COVID, sobre todo cuando se pone a gente joven, que son bastante frecuentes, como por ejemplo un poco de fiebre, un poco de dolor en el lugar de inyección, mal cuerpo, cansancio, mucho sueño. Son reacciones adversas frecuentes que están ocurriendo. Suelen durar un día, a veces duran 2 o 3, pero sí que pueden ocurrir perfectamente, porque que una vacuna sea segura, lo que quiere decir es que los beneficios que obtenemos al vacunarnos son infinitamente superior al riesgo que corremos si no nos vacunamos o al riesgo que corremos si nos vacunamos. De forma que, bueno, que sí, que 1 o 2 entre 1 millón de personas puede tener una reacción severa. Un ejemplo de reacción severa que ocurre con la vacuna es la reacción anafiláctica. Soy alérgico o bien al principio activo o a alguno de los componentes y me da un shock anafiláctico que es bastante grave. Pero eso, ¿cómo se puede comparar con haber padecido COVID? Cuando ahora hablamos de los trombos, tenemos que saber que la probabilidad de tener un problema trombótico es muy, muy elevado si contraemos el COVID. Sin embargo, por vacunarnos, la probabilidad es infinitesimal. Es de un 0,0000%.
Bueno, sí, vale, de acuerdo, las vacunas son los medicamentos más seguros que hay, pero es que estas vacunas en concreto se han fabricado demasiado rápido, porque normalmente yo he leído que las vacunas tardan 10 años en fabricarse y estas es que se han hecho en menos de un año. No me fío, las prisas no son buenas consejeras y hacer la vacuna prisa y corriendo para mí no me da tranquilidad. Bueno, pues tenemos que saber que esa aceleración ha sido, bueno, básicamente porque se ha invertido muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo humano, toda la comunidad científica se ha volcado en el desarrollo de esta vacuna, ha pasado a ser prioritario porque la pandemia estaba siendo devastadora. Y entonces lo que básicamente se hace es acelerar toda la parte burocrática. En el desarrollo de vacunas se van produciendo distintas fases, donde vamos en una fase viendo cuál es la separación entre las dos dosis mejor, en otra vemos las reacciones adversas frecuentes, en otra vemos si es seguro su uso, cuál es la dosis terapéutica, cuántas unidades o microgramos necesitamos para que la vacuna sea efectiva. Y una cosa va detrás de la otra. Pero en este caso lo que se ha hecho, por ejemplo, en una de las estrategias que se ha seguido es solapar las distintas fases de ensayos clínicos, porque una no depende de la otra y entonces podemos hacerlas en paralelo. Otra cosa que también se ha hecho es, cuando se termina de desarrollar una vacuna, se le da toda la documentación a un comité independiente para que valore y se asegure de que todo se ha hecho conforme a la normativa. Bueno, pues en este caso se ha hecho un procedimiento que se conoce como rolling review, en el cual a medida que se iba haciendo el desarrollo, los independientes, los expertos independientes iban evaluando. Así que al final lo que se ha hecho ha sido acortar toda la parte burocrática, pero la parte de ensayos clínicos en personas y la parte de las fases de estudio realmente han sido exactamente igual que en el desarrollo tradicional de las vacunas. Así que no se compromete, por muy rápido que se haya hecho, ni la seguridad ni la eficacia de las vacunas. A veces escuchamos en redes sociales, no, porque la fase 4 se ha hecho en población real. No se ha esperado a terminar la fase 4 antes de lanzar la vacuna. A ver, la fase 4 de desarrollo, si lo veis aquí, veis que está fase 1, fase 2 y fase 3, pero no está la fase 4, porque la fase 4, por definición, es una fase que se hace siempre con todos los medicamentos y con todas las vacunas en población real, una vez que la vacuna sale al mercado. Y es necesaria para identificar reacciones adversas muy raras, como estas de las que se está hablando ahora, de trombos cerebrales, concretos asociados con trombocitemia. Como ocurren estas reacciones adversas en una persona entre 1 millón, es imposible detectarla en un ensayo clínico por mucha gente que se introduzca en ese ensayo, porque absolutamente ningún medicamento hace un ensayo clínico con 1 millón de personas. Eso sería inviable. Los ensayos clínicos se hacen normalmente para medicamentos con 5 o 6.000 personas y para vacunas con 25.000, 30.000 hasta 50.000. Aquí tenéis el número de pacientes que se han utilizado en los ensayos clínicos. Ya lo veis, en el que menos, que ha sido el de AstraZeneca, 24.000 pacientes, mientras que para lanzar un medicamento contra la hipertensión solamente se requieren utilizar 5.000 pacientes. Así que, si todos los medicamentos son en su desarrollo y en su comercialización súper meticulosos y súper escrupulosos en cuanto a la seguridad, las vacunas 10 veces más. ¿Por qué las vacunas son medicamentos que se ponen en niños, en embarazadas, en personas mayores y sobre todo porque se utilizan en pacientes sanos? Por tanto, los beneficios no es que tengan que superar los riesgos, es que tienen que superar los riesgos con muchísima diferencia. Si no, se para, se estudia, se deja de poner y al final se evalúa y se toma una decisión, como es exactamente lo que está ocurriendo ahora con determinadas vacunas. Esto que estamos viendo ahora, aunque nos sorprenda, es lo que ocurre habitualmente siempre con todos los medicamentos. Y si no, preguntadle a vuestros farmacéuticos comunitarios del barrio. Oye, ¿a vosotros os llegan alertas sanitarias o llegan informaciones como esta ahora que está ocurriendo con las vacunas de AstraZeneca, de Janssen, de suspensión, de estudio, de retirada?
Esto es una cosa constante. En la farmacia estamos súper acostumbrados. Retirada, suspensión de determinados lotes, restricciones en la ficha técnica, lo que antes se utilizaba para las hemorroides y las varices ahora ya no se utiliza porque no merece la pena. Determinados medicamentos como las estatinas a partir de una edad ya no es beneficioso. Es constante. Esto es ciencia y la ciencia es ensayo y error. Así que, aunque ahora esté toda la información centrada ahí, que sepáis que esto es lo que ocurre siempre con todos los medicamentos. No es una cosa especial con las vacunas del COVID por ningún motivo en concreto. Y bueno, vale, de acuerdo, pero yo quiero elegir una vacuna porque yo creo que hay vacunas buenas y vacunas malas. Así que yo quiero elegir una vacuna como además ocurre en otros países. Bueno, pues en España no podemos elegir la vacuna que nos queremos administrar. Lo dice claramente la instrucción. Pero esto tampoco es ninguna novedad, porque cuando viene la campaña de gripe y vamos al centro de salud a ponernos la vacuna contra la gripe o la vacuna contra el neumococo, no nos dan una carta de vacunas donde podamos elegir. Y cuando llevamos a nuestros bebés a ponerle las vacunas del calendario infantil, tampoco nos pregunta nadie qué vacuna queremos poner. En España, la administración sanitaria tiene criterios y conocimientos científicos para saber qué vacuna es la que tenemos que utilizar en cada paciente. Lo que sí tenemos que tener claro es que vacuna que esté autorizada, vacuna que es segura y es eficaz. Y en el momento que haya la mínima duda de que la vacuna pudiera tener riesgos que no superaran los beneficios, como ahora se está viendo con la de AstraZeneca, se para, se estudia, se evalúa y después se decide. Como en este caso se ha decidido no administrar esa vacuna a personas menores de 60 años. Como las personas de menos de 60 años sanas tienen menos riesgo de tener complicaciones por COVID, pues se decide que esa vacuna se va a poner a partir de 60, porque a partir de 60 básicamente el riesgo de tener complicaciones, muertes, ingresos en UCI, etcétera, se multiplica por la edad. Las vacunas contra el COVID no modifican el ADN. Modificar el ADN no es tan sencillo, ojalá fuera así de fácil, porque podríamos luchar contra un montón de enfermedades genéticas. Las vacunas en las distintas plataformas, y este documento del Ministerio puede servir por si queréis estudiar un poco más, lo que hacen es, a través de distintos mecanismos, imitar el comportamiento de los virus. Y no hay absolutamente ningún virus en la superficie terrestre que modifique nuestro ADN. Nos puede hacer más o menos daño, nos podemos poner más malos o menos malos, pero ningún virus modifica nuestro ADN. Pues si un virus que puede ser absolutamente patógeno no nos modifica el ADN, menos todavía unas vacunas que lo que hace es imitar el comportamiento de los virus para engañar un poco a las pocas células a las que llegan, pero nada más. Estas vacunas lo que hacen a grandes rasgos es meterse dentro de nuestras células, en las células musculares a nivel muy local, porque además son vacunas que duran muy poco tiempo porque son muy inestables, pero el tiempo es suficiente para hacer que algunas células de nuestro organismo, las musculares y alrededor, fabriquen, engañándolas, como hacen los virus, ¿no?, que utilizan nuestras células para hacer sus propias fábricas de virus, pues hacen que nuestras células fabriquen una proteína, que es una parte del virus, que además es muy característica, la habréis oído, es la proteína S de Spike. Esa proteína, imaginemos que el virus es un gallo, pues la proteína S es la cresta del gallo. Es muy característica del coronavirus. Entonces, las células fabrican muchas proteínas S. Nuestros linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, se quedan con la copla de cómo es esa proteína, y cuando en el futuro nos infecte un coronavirus, nosotros vemos la cresta y decimos, coronavirus, nuestros linfocitos se ponen a tope a luchar contra ese virus y el virus no nos produce la enfermedad, porque ya tenemos nuestras células defensoras, que son los linfocitos, entrenadas gracias a la vacuna. Esto es así un poco explicado a grosso modo, pero un poco es el porqué. Esta fábrica, entre comillas, temporal de proteína S, ni siquiera es en el núcleo de la célula y por tanto es imposible y es un bulo que las vacunas modifiquen nuestro ADN ni nada similar. Así que
Con todo esto ya podemos concluir que nunca es mejor pasar la enfermedad que asumir el riesgo de la vacuna. Y aquí hay un tuit que me ha encantado, que lo vi hace 2 o 3 días y me ha parecido muy revelador, que dice que si administramos 1 millón de vacunas, evitaremos 800 muertes. Y sin embargo, pues puede haber 1 o 2 casos de síndrome de trombocitopenia protrombótica inmune inducida por la vacuna. Y a esto nos referimos cuando decimos que los beneficios superan los riesgos. En cualquier caso, huelga recordar que las vacunas en España son todas voluntarias. Ninguna es obligatoria. A nadie lo van a obligar nunca a ponerse ninguna vacuna a fecha de hoy. Si tenemos alguna reacción adversa, también la podemos notificar como ciudadanos. Solamente tenemos que meter en Google notifica RAM y ahí nos metemos y nos preguntan nuestros datos y qué hemos tenido, qué hemos sentido y podemos notificar si nos ha dado alguna reacción adversa a la vacuna. Ya tenemos los primeros datos de eficacia de las vacunas de ARN mensajero, porque son las primeras que se empezaron a utilizar, porque en Israel ya se han puesto más del 90% de la población de más de 60 años la vacuna. Y los resultados son impresionantes, son muy reveladores. Y el estudio que más me gusta es este de personas de más de 80 años. A los vacunólogos nos preocupa mucho la vacunación en personas muy mayores, porque las personas tan mayores, como tienen el sistema inmunitario ya muy envejecido y muy débil, muchas veces las vacunas no le hacen ningún efecto. Por eso, las personas mayores no tienen tantas reacciones adversas, no tienen tantos efectos secundarios. Es una cosa realmente negativa. Significa que a ellos no les hace tanto efecto la vacuna como las personas jóvenes. Bueno, pues incluso en esas personas de más de 80 años, la vacuna es súper efectiva y esta es la justificación científica de por qué han desaparecido los casos de COVID en las residencias. En concreto, en pacientes con daño cerebral, aquí tenemos recogidas las preguntas que nos habéis hecho. ¿Los vacunados contagian? Los primeros indicios parece que apuntan a que una persona cuando se vacuna, la carga viral que puede tener cuando se contagia más adelante es baja, pero todavía no se sabe a ciencia cierta y por tanto no podemos afirmar rotundamente que una persona vacunada deja de contagiar a los demás. Y este es el motivo por el cual las personas, aunque se hayan vacunado, tienen que seguir con las mismas medidas de precaución que los que todavía no nos hemos podido vacunar. Al igual que los que han tenido COVID. Una persona que ha tenido COVID es más difícil que contagie, pero no es imposible porque se han descrito casos de personas que han tenido infecciones sucesivas, al menos más de una. Además, como el virus cada vez que se transmite intenta modificar su material genético para engañar a nuestro sistema inmunitario, es posible que haga una mutación en algún momento determinado donde se cree una cepa para que nuestro sistema inmune no está entrenado. Así que hay que tener por ahora precaución, tanto si hemos tenido COVID como si estamos vacunados. Otra pregunta que nos hacíais era, ¿la vacuna de Janssen, a cuál se parece? Bueno, la vacuna de Janssen es un vector viral y por tanto se parece más a la vacuna de AstraZeneca. Y a lo mejor puede tener relación el tema de esos casos raros y poco frecuentes de trombos cerebrales asociados con trombocitemia con los que también ocurren con la vacuna de AstraZeneca. Otra cosa que nos preguntabais era cuándo podemos relajar las medidas. Pues por ahora no podemos relajar las medidas. A medida que la población se vaya vacunando, cuando lleguemos a ese 70, a ese 80% de población vacunada, es posible que podamos empezar a relajar medidas. De hecho, en esta ola en la que estamos ahora mismo inmersos y siguen subiendo los casos, aunque hay muchísimos casos y la presión hospitalaria está creciendo, es verdad que se están notificando menos casos de muerte, porque como están las personas mayores, muchos de ellos ya vacunados, esas personas están protegidas. Así que las medidas todavía tenemos que esperar un poco para relajarlas. Otra consulta que nos hacíais era que si nos tendremos que volver a vacunar en el futuro. Posiblemente sí, porque el COVID no es como la viruela, que sea una enfermedad que vayamos a poder erradicar en principio.
entre otras cosas porque es una zoonosis, que quiere decir que además de contagiarse entre humanos, también se contagia entre animales. Entonces los animales, ya eso sí que es difícil, a los animales salvajes cogerlos para vacunar. Entonces es posible que pase como con la gripe, que también es una zoonosis, por eso la gripe aviar y todo eso. Que tengamos que cada cierto tiempo a lo mejor vacunarnos, pero no todos, sino posiblemente pues, los colectivos más vulnerables. Lo veremos más adelante. Ahora mismo la prioridad es que nos vacunemos todos lo antes posible para que el virus deje de circular, deje de mutar y no vayan a aparecer cepas para las cuales las vacunas que ahora mismo estamos utilizando no protejan. Eso ahora mismo no ocurre hoy por hoy, pero en cualquier momento puede ocurrir. La vacuna española, que está más cruda que las vacunas con las que estamos ahora trabajando, posiblemente nos sirva para ese segundo ataque a la pandemia, cuando ya tengamos la pandemia controlada, para esas vacunaciones del futuro. Tiene muy buena pinta porque es una vacuna intranasal, actúa en colonización nasofaringea, en mucosa, y por tanto es posible que sí produzca eso que se llama inmunidad esterilizante, que es lo que hemos comentado antes, de que la persona que está vacunada deja de contagiar a los demás. Las personas con daño cerebral tienen más reacciones adversas, pues por ahora no. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí he recogido una reclamación de la Federación que pide que las personas con daño cerebral sean grupos prioritarios en la estrategia de vacunación, pero bueno, esto es una petición que ahora mismo pues no se ha materializado. Y esto ha salido hace exactamente una hora. Es una recomendación relativa al seguimiento de sospecha de trombosis y trombocitopenia tras la vacunación frente al COVID, y dice que en principio no se contempla la restricción del uso de la vacuna en pacientes con factores de riesgo para trombosis, que no se contempla en ese momento la restricción de uso de la vacuna en pacientes con factores de riesgo para trombosis. Pero sí que se desaconseja la administración de la vacuna en personas que hayan tenido antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. O sea, tan solo en esa particularidad tan específica que es la administración de la vacuna en personas con antecedentes de trombocitopenia inducida por la heparina, ahí sí que se desaconseja la administración de esta vacuna. Las personas con daño cerebral, ¿a qué colectivo pueden pertenecer? Bueno, pues pueden pertenecer por una parte al grupo 1, si están institucionalizados, si pertenecen a alguna residencia. Pueden pertenecer al grupo 4 si son personas de gran dependencia, en los dos casos se hubieran vacunado ya y con vacunas de ARN mensajero. Pueden pertenecer al grupo 5 simplemente por edad, por tener 60 años o más, que son los que están llamando ahora, los que están ahora siendo citados para vacunarse. Pueden pertenecer al grupo 8, a los que se llamará a continuación, que son las personas entre 56 y 59 años, o bien pueden pertenecer al grupo 7, que son las personas con condiciones de alto riesgo. ¿Y quiénes son esas personas de alto riesgo del grupo 7? Pues son las personas en general trasplantadas, que se les ha hecho algún trasplante o bien hematológico o de órganos sólidos, o que tienen alguna enfermedad oncológica o cáncer de órganos sólidos. Entonces yo cuando me metí en la web vuestra de la Federación y vi que el daño cerebral también se podía producir por algún tumor cerebral, bueno, pues entonces si el daño cerebral se ha producido por un tumor, puede ser que pertenezca este paciente al grupo 7 por tener cáncer de órganos sólidos. Pero bueno, por personas que hayan tenido un ictus o que hayan tenido un accidente, en principio tampoco estarían en este grupo. Cuando nos llamen, estemos donde estemos, porque terminaremos vacunándonos todos antes o después. ¿Quiénes nunca se van a poder vacunar en principio? Pues son solamente aquellos que han tenido una reacción alérgica inmediata a una dosis previa de la vacuna, a algunos de los siguientes componentes, que son cualquier componente de la ficha técnica de la vacuna en los excipientes o alergia al polisorbato o al polietilenglicol. Tampoco se pueden vacunar ahora mismo las embarazadas.
Y ni tampoco se pueden vacunar los niños, aunque tanto los niños como las embarazadas, a medida que vayamos vacunando en población real, empezaremos a estudiar la vacunación en estos colectivos y tarde o temprano entrarán también y también se vacunarán, porque al final el objetivo, como repito, es que se vacune absolutamente toda la población. No son contraindicaciones para recibir la vacuna ni tener alergia a los ácaros, ni a los alimentos, ni al polen, ni a los medicamentos, ni haber tenido una alergia a una inyección que me pusieron de un medicamento, ni porque mi madre es alérgica o mi hermano va con una inyección de adrenalina porque es alérgico anafiláctico. Ninguna de estas situaciones, a no ser que hayamos tenido una reacción anafiláctica grave a la primera dosis de la vacuna o seamos alérgicos al polietilenglicol o al polisorbato, solamente en esos casos estaré contraindicada. El resto de alérgicos, ninguno tiene contraindicada la vacunación, se puede vacunar. Lo único que en vez de irse a los 15 minutos, tiene que esperar hasta los 30. Pacientes con comorbilidades, o sea, todos los pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, en prevención secundaria, pacientes con EPOC, con asma, todos se pueden vacunar con enfermedades autoinmunes y, por supuesto, los pacientes con cáncer. De hecho, no solamente se pueden vacunar, sino que se deben vacunar porque tienen más riesgo de padecer COVID y de tener complicaciones graves sobre todo. Y luego los pacientes que ya han tenido COVID, si tienen menos de 65 años, solamente se tendrían que poner en principio una dosis de la vacuna. El haber padecido COVID con menos de 65 años es como si se hubieran puesto ya la primera dosis y solo tendrían que ponerse la segunda. Si nos vamos a poner alguna otra vacuna, si nos llaman cuando empiece la campaña de gripe o cuando nos vayan a vacunar de neumococo, lo único que tenemos que tener es la precaución de separar la vacuna que sea de la vacuna frente al COVID una semana. Y bueno, respecto a las nuevas cepas, que también es una consulta que nos hacéis, ¿las vacunas nos protegen ahora mismo frente a todas las cepas que están pululando por el planeta? Por ahora sí, parece los indicios dicen que sí, pero si apareciera alguna cepa que fuera tan diferente, esa proteína S, que es la clave de toda esta reacción antígeno-anticuerpo, que cambiara tanto la proteína S que nuestras vacunas no nos protegiesen, tampoco hay que preocuparse mucho porque la ventaja que tienen las vacunas de ARN mensajero es que la plataforma está hecha ya y además la Agencia Europea del Medicamento ya ha dado las guías para cómo se hace rápidamente esa plataforma, de forma que una actualización en la composición de esa vacuna se podría hacer muy fácilmente, muy rápidamente. La ventaja de las vacunas de ARN mensajero es que se hacen rapidísimo, por eso son vacunas muy buenas para la pandemia. Y pronto tendríamos vacunas con composición actualizada que nos protegiesen frente a teóricas cepas que pudieran aparecer en el futuro. Así que bueno, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Los ingleses ya han vuelto a los pubs en Gibraltar. Ya está la gente sin mascarilla. Nosotros tenemos a nuestros pacientes en la residencia ya sin COVID. Y bueno, parece que las vacunas nos van a volver a salvar de otras. Ya se ve la luz al final del túnel. Hay que tener un poquito más de paciencia, aguantar un poquito más, pero es posible que cuando termine el verano, pues la situación haya mejorado considerablemente. Aunque se habla de un 70% para conseguir la inmunidad de grupo, es mejor que nos vacunemos todos. No vaya a ser que esa inmunidad de grupo no sea tan fácil de conseguir. Así que hay que apostar también por la protección individual, aunque la vacunación sea también un acto de generosidad para el colectivo. Y bueno, los mensajes claves son que las vacunas, cualquier vacuna autorizada es eficaz y segura, y lo habéis visto, la farmacovigilancia actúa rápido y para en el momento que haya que parar. Hay que seguir manteniendo las medidas y ante cualquier duda estamos en la farmacia para atender a cualquier pregunta que tengáis. Encantadísimos, como siempre, de acompañaros en vuestra relación con los medicamentos y en este caso con las vacunas.
Si queréis más información, pues tenéis la web del Ministerio. Si sois de Andalucía, os recomiendo una web buenísima de la Consejería que se llama Andavac, que tiene documentos para pacientes muy fáciles de entender, aunque la vacunología es compleja. Y si ya os queréis volver unos frikis de las vacunas, pues la página de mi asociación tiene artículos científicos muy interesantes, pero ya de un nivel un poco más avanzado. Así que esto es todo. Estos son mis compañeros durante el confinamiento. Me emociono con esta foto de ellos ahí a tope cuando estábamos todos metidos en nuestras casas y a vuestro servicio, como siempre, desde la farmacia. Muchas gracias. Rosario, muchísimas gracias. Nos están llegando mensajes de agradecimiento diciendo que sí pueden ver tu presentación, pero estamos indicando que luego todo está grabado y que se lo haremos llegar. O sea que muchísimas gracias. Nos indican vacunas igual a protección. O sea, yo creo que sí, que has dado un mensaje pues muy claro y muy sencillo de entender. Y bueno, vamos a pasar, antes del turno de preguntas, vamos a pasar a ver un testimonio de doña María Jesús Lajes Fernández, que está acompañada de don Gonzalo Miravillar, que son de la Asociación de Alento de Pontevedra. Gonzalo, os estoy viendo cuando queráis si podéis hacernos, porque creo que doña María Jesús ya está vacunada a través de la residencia y bueno, si nos podéis comentar vuestro testimonio de cómo ha sido y sobre todo qué queréis aportar respecto al tema de la repercusión de la vacunación. Hola, buenas tardes. Primero agradeceros, ¿no?, que contéis con nosotros para una charla tan importante en estos momentos, ¿no? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? No, empiezas tú. Venga. Pues nada, primero eso, presentarnos un poco. Somos de Alento. Alento es una asociación que está en Vigo, que atendemos a personas con daño cerebral y está formada por personas con daño cerebral. Tenemos dos grandes servicios, el servicio de centro de día, que atendemos a 89 personas, y una residencia con capacidad para 29 personas. Bueno, el centro de día ha llevado su ritmo y la residencia ha llevado otro ritmo, ¿no? Se ha centrado muchísimo la atención desde un primer momento en el tema de residencias, porque realmente ha sido, como se dice aquí, una desfeita, ¿no? Es decir, el número de fallecimientos ha sido muy importante, ¿no? En Galicia sobre 800 fallecimientos, 4.000 y pico contagios. Y en el centro de día, pues ha seguido otro ritmo, porque lo que se ha hecho ha sido cerrar los servicios, ¿no? Hasta que la federación y los movimientos asociativos no hemos puesto un poco en denunciar esa situación, de decir, no podemos apartar a la gente de sus derechos o de sus servicios, porque lo que estamos creando es prevención por un lado, pero a la vez están mermando su calidad de vida de una manera espectacular en otros aspectos tremendamente vitales, ¿no? Y con el tiempo pues se ha logrado cierto equilibrio, ¿no? Manteniendo todas las medidas de seguridad y todos los protocolos que nos iban indicando las autoridades sanitarias, pues hemos conseguido reflotar los servicios, la atención directa, y con nuestras limitaciones a nivel de que hay ciertas cosas que aún no podemos hacer, pero que vemos que poco a poco nos quedamos con esa foto del túnel, ¿no? De que se ve la luz al fondo, ¿no? Qué bonita. A nivel de vacunación, pues en Galicia en enero-febrero se vacunaron al 95% de las residencias. La nuestra incluida, ¿no? En enero ya estaban vacunadas las personas usuarias y los profesionales. Y a nivel de centro de día, pues ahora se han vacunado casi todos de grado 3 de dependencia con la segunda vacuna, y han empezado los de grado 2, ¿no? Con su primera vacuna. Cambios importantes a nivel organizativo nuestro, pues en residencia, pequeños pasos, ¿no? Es decir, ya puede haber salidas exteriores, lo cual parece que no tiene peso, pero es la leche, porque personas con necesidades de apoyos muy grandes y que que estuvieron muchos meses sin poder salir o sin tener un contacto fuera de lo que era el espacio protegido con su familiar de referencia. Bueno, pues ahora hay más visitas de las familias, hay salidas al exterior. Eso nos permite hacer actividades, pues como discamino, ¿no? De salir con la bicicleta fuera y que puedan ir hasta la playa, dar un paseo, cosas que hace 6 meses llorabas porque no podías hacer, ¿no?
Pero bueno, aún seguimos sin poder compartir algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Compartir espacios, usuarios de centro de día con los de residencia o mezclarse un poquito más. Es lo que echamos mucho de menos. Poder Lo mezclar. más importante en las reuniones entre compañeros. Eso es lo más importante. Y es lo que no tenemos. Y eso es lo que nos gustaría volver a tener. Con las vacunas, claro. ¿Algo Muy más? bien, doña María Jesús, nos ha quedado muy claro qué es lo que nos ha dicho doña Rosario Cáceres, que ha sido muy claro, muy, Sí. vamos, muy conciso, que necesitamos llegar al 100%, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. El 100%, pero ya. Claro, que eso es lo nosotros- importante para Para tener ese nosotros mensaje. es muy importante. Mucho. Toda esa parte de relación, porque ahora estamos, claro, no lo expliqué, ¿no? Pero estamos en el día a día, estamos por grupos burbuja. Entonces, pues se echa de menos la relación entre todos los compañeros. Claro. Que no se contagien unos a otros es importantísimo, claro. La precaución, las medidas, no relajar las medidas, claro. Eso por supuesto. Las medidas, ante todo, estés vacunado, no estés vacunado, tienes que seguir con las mismas medidas porque si no... Y que la vacuna va a ser siempre, parece que llega para quedarse. Esto ha llegado para quedarse y no se va a ir. Esto va a ser igual que la gripe. Un año tienes que vacunarte. Y con esta va a suceder lo mismo. Gripe y COVID. Y ya, yo estoy mentalizada que va a ser así. Estoy muy mentalizada. O sea que gripe y COVID hay que hacerlo. Pues muchas gracias por su testimonio y que la verdad que es importante verlo en primera persona de las personas con daño cerebral que están ahí en el ámbito residencial y en el ámbito de los centros de día, recibiendo esa rehabilitación tan necesaria para ustedes y que necesitan ahí también la relación con sus familias, con los profesionales, lo que decía nuestro presidente, ¿verdad? Que es importante también el que todo el entorno sea posible la relación, la humanización, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo lo que dijo Luciano, el presidente, ¿no? Me parece, y seguimos diciendo lo que decir. Así como en residencias se ha vacunado a las personas usuarias y a los profesionales, es absurdo no hacerlo con las personas usuarias de otros servicios o afectados por daño cerebral y su cuidadora principal en casa. Los cuidadores principales son los que tenían que estar ya vacunados. Claro. Cosa que mi cuidadora no está vacunada. Y ese es el miedo que yo tengo. Claro. Y bueno, tenemos la suerte de tener al colectivo del Colegio de Farmacéuticos de España, de los farmacéuticos, que nos pueden asesorar y ayudar y nos han dado esta gran ponencia, esta información tan importante en estos momentos, y yo creo que entre todos y la administración a ver si nos ayudan a contribuir a cuanto antes proteger y vacunar a todo lo que es la sociedad. Exactamente. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Bueno, y yo no sé si tenemos si tenemos alguna pregunta o si no, yo creo que Rosario... Nos pregunta un usuario que por qué la vacuna produce los trombos cerebrales. Bueno, todavía eso se está estudiando, pero parece que tuviera que ver algo relacionado con una reacción autoinmune y suele ser del estilo de una que pasa con una reacción de ese tipo que ocurre con las heparinas. Por eso, a las personas que han tenido esa reacción adversa con las heparinas, se les recomienda no vacunarse con este tipo de vacunas. Las personas que han tenido estos trombos suelen ser mujeres jóvenes, suelen ser lo más frecuente mujeres jóvenes, pero no hay establecido ningún factor de riesgo.
no, las personas que tengan problemas de trombos, que hayan tenido antecedentes de ictus, que hayan tenido algún problema circulatorio de cualquier tipo, hoy por hoy la evidencia no relaciona esas reacciones adversas raras, que repito que son súper raras, con ningún tipo de patología previa. Y muy importante, una consulta que nos hace ICIAR, que pregunta que si los anticoagulantes son efectivos frente a esa trombocitenia, porque nos lo piden mucho en las farmacias, que si se pueden llevar ADIR o ácido acetilsalicílico para prevenir esos trombos. Y la respuesta es no, y lo dice claramente la instrucción, porque puede hacer más mal que bien esa medicación. Y lo dice claramente, que esas reacciones adversas suelen ocurrir entre el día 3 y el día 14, de forma que la persona que esté preocupada y ya pasen más de 14 días desde que se vacunó se puede olvidar. Y si han pasado menos de ese tiempo que se puso la vacuna de AstraZeneca, porque la de Janssen no ha dado tiempo a ponerla, pues solamente tiene que estar alerta de que tenga una sintomatología muy característica y muy llamativa, como es un dolor de cabeza raro, que además al tumbarse o al cambiar de posición le molesta, visión doble, no el típico dolor de cabeza clásico que además los que tenemos migraña lo identificamos perfectamente, sino un dolor de cabeza raro. Y por supuesto no hay que automedicarse, no hay que automedicarse. La presentación, como ya hemos dicho, está grabada, así que el que la quiere, por supuesto, y las instrucciones están tanto en Andavac a nivel andaluz como en la web del Ministerio. Y los anticoagulantes ya hemos dicho que no son efectivos. Creo que ya hemos contestado todas las preguntas. Pues damos, si es así, Rosario, por concluida la jornada formativa sobre vacunas COVID-19, dando las gracias tanto a Vidafarma por la organización, a la Federación Española de Daño Cerebral, al Consejo General de Colegio de Farmacéuticos, al Real Patronato sobre Discapacidad, a la Asociación Española de Vacunología y también a doña María Jesús Lajes Fernández y a don Gonzalo Mira Villar, y os esperamos en la siguiente jornada formativa, que ya nos hemos quedado con muchísimas ganas de seguir profundizando en este importante tema. Muchas gracias, Rosario, y muchas gracias a todos. Gracias, Mar. Gracias, Rosario, también. Adiós. Muchas gracias a todos, a todas, y hasta una próxima ocasión que nos podamos ver. A ver si abandonamos la parte telemática y volvemos a la presencial. Sí, es muy importante, que a ver si llegan las vacunas y ya todos podemos volver a la normalidad. Efectivamente. Bueno, gracias a todos. Qué interesante ha estado, muchas gracias. Ya os pasaremos el enlace con la grabación de la jornada. Fenomenal. Ha habido muchísimo interés y muchísimo agradecimiento a todos. Sí, gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.